En el módulo 2, que se denomina Pongamos en hora nuestro reloj, vamos a ver los efectos de la luz y otras señales externas que ayudan a sincronizar, a ajustar día a día el reloj biológico. Retomando el presente módulo, podemos decir que en los vertebrados, el sistema circadiano, la orquesta, recuerdan que les conté, organiza temporalmente la fisiología del organismo, generando ritmos bioquímicos y conductuales, los ciclos de sueño-vigilia, los cambios en la temperatura corporal, los cambios en la síntesis y liberación de hormonas, etc. Y como dijimos en el módulo previo, está conformado por numerosos osciladores o relojitos ubicados en los distintos órganos, tejidos e inclusive dentro de las células mismas. En esta orquesta, en este sistema, el director, el reloj maestro, es el núcleo supraquiasmático. Los núcleos supraquiasmáticos, dado que son dos, y que se ubican en el cerebro, en el hipotálamo anterior. Todos estos relojes, tanto el reloj central como los relojes periféricos ubicados en distintos órganos y tejidos, son capaces de medir el tiempo en el rango circadiano, o sea, en el tiempo cercano a las 24 horas. Pero no son exactos de 24 horas. Pueden ser de menos o de más de 24 horas, minutos más, minutos menos. Por eso habrá que ajustarlos día a día, sincronizándolos con el medio ambiente. Por ejemplo, en los humanos, como les contaba, en esos estudios realizados con voluntarios, en un búnker aislados, se encontró que los ritmos son de 24 horas y 11 minutos. Mientras que, por ejemplo, en las aves de corral, en los pollos, los ritmos son, en la alimentación y en la conducta, de 23 horas y 40 minutos. En un caso, un poquito más de 24 horas, en otro caso, un poco menos de 24. Es por eso que hace falta ponernos en hora diariamente con las señales del medio ambiente. Esas señales que llegan al organismo son la luz, la alimentación, la temperatura, la interacción social, etc. Para evitar desfasajes y hacer que funcionen exactamente esos procesos rítmicos exactamente con 24 horas. Este proceso de ajuste diario del reloj se denomina sincronización. Y como ya les conté, la luz proveniente de la alternancia día-noche y de los ciclos de luz-oscuridad ambiental constituye el principal y más potente señal sincronizante del sistema circadiano. Dado que los cambios que ocurren en la intensidad lumínica a lo largo del día varían en varios órdenes de magnitud, entre 6 y 10 órdenes de magnitud, simplemente comparando la intensidad lumínica, la luminancia, que hay al mediodía de un día de verano y la oscuridad total de una noche cerrada. Para esto es fundamental la retina, que está ubicada en la parte posterior del ojo, que conecta directamente el ojo con el cerebro y con el sitio donde reside el reloj central, los núcleos supraquiasmáticos. La retina juega un rol fundamental en el funcionamiento de este sistema circadiano, en esta orquesta, ya que es la encargada de registrar las condiciones ambientales de iluminación, detectando luz y ajustando así el reloj interno al fotoperíodo del mundo exterior, a través de un circuito no visual que conecta, como les decía, la retina con los núcleos supraquiasmáticos, y a través de un tracto, de un camino, que es un tracto, una proyección directa, que es el tracto que va de la retina al hipotálamo, tracto retino-hipotalámico. Efectivamente, los núcleos del hipotálamo reciben un gran caudal de proyecciones que vienen de la retina. Y esto es clave porque la retina, además de su función esencial en la visión y en la formación de imágenes, es la encargada de detectar las condiciones ambientales de iluminación tal como ocurre a lo largo del día y la noche, y enviar esa información lumínica al cerebro a través de mensajeros químicos que transmiten directamente la información desde la retina hacia los núcleos supraquiasmáticos. Este circuito no visual que involucra, por un lado, la retina y sus células nerviosas, denominadas células ganglionares, el tracto retino-hipotalámico que involucra los núcleos supraquiasmáticos,
y que constituye un circuito no visual porque no está asociado a la formación de imágenes, es un circuito totalmente conservado a lo largo de la evolución y que está presente en los distintos vertebrados y mamíferos estudiados. Este circuito involucra las células ganglionares de la retina y varias áreas del cerebro y regula procesos tales como el reflejo pupilar, o sea, la entrada de más o menos luz a través de la pupila, que actúa como el diafragma de una cámara fotográfica y que se abre o se cierra dependiendo de la cantidad de iluminación. También involucra la sincronización, la puesta en hora del reloj biológico a través de las señales lumínicas que son transmitidas de la retina al núcleo supraquiasmático, y también regula el sueño, este circuito, y la inhibición por la luz de la producción de la hormona nocturna denominada melatonina, que es sintetizada y liberada a través de la glándula pineal, de las que les conté que conformaban un triángulo virtuoso entre el núcleo supraquiasmático, la retina y esta glándula. Asimismo, es muy interesante porque la retina además contiene un reloj propio, un reloj endógeno. Ese reloj endógeno le permite generar ritmos autosostenidos que se pueden observar aún cuando uno aísla la retina y la mantiene en cultivo por varios días. Y esta posibilidad de tener un reloj propio le permite anticiparse, ¿sí?, predecir el cambio del tiempo, predecir la llegada del día, anticiparse a la llegada del día, a la llegada de más iluminación y estar lista y preparada para funcionar de la mejor manera y la forma más adecuada, como también para cuando llega la noche, ¿sí? Entonces, esta propiedad que tiene la retina, con la capacidad de medir el tiempo y generar oscilaciones bioquímicas y en la expresión de genes autosostenidas, presenta una periodicidad también cercana a las 24 horas, ¿sí? En paralelo con la visión y la formación de imágenes, como les contaba, los seres vivos hemos desarrollado un segundo conjunto de células fotorreceptoras en la retina, ¿sí?, que trabajan en forma complementaria con las células de la visión, solo para detectar luz, independientemente de la formación de imágenes, de la visión propiamente dicha. Y en estos aspectos también estamos investigando en el laboratorio que dirijo acá en Córdoba. Estas células, que también son fotosensibles, pero que no participan de la visión, son responsables de ajustar el reloj biológico a las condiciones ambientales, regulando la entrada de luz a través de la pupila y dando así lugar al reflejo pupilar, e indicándole a la glándula pineal que es de día a fin de inhibir la producción de la hormona melatonina, que es el marcador nocturno por excelencia. Este mecanismo ancestral es evolutivamente conservado y se mantiene activo aún en situaciones de ceguera, en donde se ha perdido la visión y la formación de imágenes. Este circuito puede seguir funcionando, operando y contándole al cerebro cuándo es de día, cuándo es de noche. Bueno, en esta orquesta, en la cual los núcleos supraquiasmáticos son los directores centrales que coordinan los ritmos, la retina y la glándula pineal forman una especie de triángulo virtuoso, como les contaba, en donde la fuerza de cada componente en la interacción varía de una especie animal a otra. Estas estructuras involucran el reloj central, los núcleos supraquiasmáticos, y relojes accesorios presentes en la retina y en la glándula pineal. Lo que pasa en la glándula pineal en cuanto a su capacidad de reloj y en la capacidad de producir melatonina como señal nocturna, lo veremos en este mismo módulo en el bloque 3 específicamente. Asimismo, es de destacar que en vertebrados no mamíferos, tales como las aves, los reptiles y los anfibios, la glándula pineal también es fotorreceptiva. O sea, también tiene la capacidad de detectar la luz, pero sus funciones están más asociadas a ritmos estacionales de migración y de reproducción. Ahora la pregunta interesante que surge es cómo se ajusta, cómo se pone en hora el reloj biológico a las señales externas, por ejemplo, a la señal de la luz. Es de destacar
que en la cronobiología el término fase se refiere al momento en que ocurre un hecho característico dentro de un ciclo en estudio. Es así como podemos distinguir, y como les contaba anteriormente, animales nocturnos con hábitos durante la noche y animales diurnos con hábitos durante la fase de luz o el día. Refiriéndonos así a la fase en la que el individuo está despierto o activo, ¿sí? Un animal nocturno, como les decía, se encuentra activo en la noche, en la fase de oscuridad, y un animal diurno en la fase de luz. En el laboratorio se puede medir diariamente, durante días y semanas, hasta meses, la actividad de los animales en estudio, ya sean ratones, ya sean hámsters, cobayos, pollos, etc. Y el registro de tal actividad diaria, actividad motora, de movilidad o de alimentación o de bebida, constituye un registro que se denomina actograma. Por ejemplo, se puede medir la actividad locomotriz, de movimiento en la ruedita de un roedor nocturno, un ratón, un hámster, un cobayo, o la actividad diaria de alimentación por día a día de las aves, como en el caso nuestro que investigamos los ritmos en los pollos. Estos actogramas registran la actividad día a día, cada renglón es un día, ya lo veremos en los gráficos correspondientes, y se grafican en ploteo simple un día por renglón o en ploteo doble 2 días por renglón. Y se ilustran o grafican por semanas a través de un sistema computarizado que detecta la actividad del animal. En estos actogramas uno puede visualizar cuando la ruedita se mueve en un animal nocturno, en un roedor, que les encanta subirse a la ruedita y moverla, generando una señal receptada por una interfase conectada a una computadora, o asimismo cuando el animal se acerca a comer, en el caso por ejemplo de las aves y nuestros estudios, interceptando un haz infrarrojo como los presentes en las alarmas domiciliarias y generando una señal que se recibe también a través de un sistema computarizado. De esta forma, y de observar estos actogramas, uno puede concluir, por ejemplo, que los pollos, que son diurnos, generan actividad registrada en el actograma en la fase de luz o durante el día, dado que comen de día o cuando la luz está prendida, y descansan de noche en oscuridad, mientras que por otro lado los ratoncitos, que son nocturnos, mueven la rueda durante la noche en la fase de oscuridad cuando las luces están apagadas. Esto podría explicarse simplemente como una respuesta a la luz. Sin embargo, como es un ritmo endógeno, es un verdadero ritmo que no depende de las señales externas, simplemente se pone en hora de acuerdo a señales externas, uno lo puede visualizar en condiciones de iluminación constante y en lo que se conoce como en situaciones de corrida libre o de libre curso, en donde se apagan las luces o se deja la luz prendida en forma constante y uno puede medir un ritmo de actividad motriz o de alimentación. Para esto hace falta que los animales hayan sido sincronizados a ciclos de luz-oscuridad por varios días con agua y comida ad libitum, ¿sí? Y con temperatura controlada y constante. Luego de esa sincronización, de esa puesta en hora del reloj biológico en relación al medio ambiente, se apagan las luces o se mantienen constantes en iluminación tenue y se estudian los ritmos, se estudia qué acontece con la actividad de conducta o con la alimentación día a día. Y es así donde el animal se encuentra en lo que es una noche subjetiva, porque ya no hay luz-oscuridad, o un día subjetivo o proyectado, porque tampoco hay señales lumínicas del medio ambiente. Y es ahí donde el ritmo se puede visualizar y demostrar que es una propiedad netamente endógena del animal. De esta forma, el hámster, que es el animal nocturno que estudiamos, por ejemplo, mueve la rueda durante la fase de oscuridad, durante la noche subjetiva. Mientras que las aves de corral, que son diurnas, se alimentan y se puede visualizar en el actograma que lo hacen durante la fase correspondiente al día subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque acá no hay señales de luz y oscuridad que prenden y apagan.
¿sí? Entonces, concretamente, esto demuestra la existencia de un ritmo endógeno de actividad en corrida libre, dado que el animal funciona con su reloj biológico propio. Ahora sí, ese ritmo seguramente tendrá un periodo cercano a las 24 horas, pero no exacto de 24 horas. Y efectivamente, cuando medimos el ritmo de alimentación de los pollos, como les mencioné en el módulo anterior, tienen un periodo de 23 horas y 40 minutos, un poquito más corto que las 24 horas. O sea que cada día se acorta un poquito, empieza un poquito antes el ritmo endógeno. Por eso hace falta darle señales del medio ambiente para ajustarlo con precisión a las 24 horas. Por otro lado, el hámster u otros roedores nocturnos pueden tener ritmos en condiciones de oscuridad constante, de movimiento de la ruedita, más largos de 24 horas. Por eso se van a ir alargando día a día estos ritmos con periodos mayores a las 24 horas. Y por eso también hace falta, cuando uno vive en la naturaleza, en un medio ambiente cíclico y cambiante, ajustarlo de acuerdo a las señales de luz, oscuridad o de otras señales importantes que llegan del medio ambiente.